Hola, ¿qué tal? Muy buenos días nuevamente aquí en otra de nuestra cápsula y bueno, ahora regresa con nosotros Maram después de una temporada que se nos había perdido. ¿Por qué te nos habías perdido, por cierto? Porque me quedé ahí en una montaña. No, no es cierto. Ah, pensé que te costaba trabajo de levantarte. No, ¿No? no. Bueno, actividades. Actividades. Extra. Bueno. Pero bueno, hoy les vamos a hablar de lo que va a ser nuestro proyecto de este año, de las caminatas. Como siempre, ya saben, nos dedicamos a hacer caminatas de todos tipos de niveles, que son básicos, intermedios y avanzados. Vamos a empezar por las avanzadas, para que se motiven, porque realmente tenemos algo interesante. Vamos a tener en junio vamos a empezar con una expedición a Marruecos, a subir el Tukal. Aquí lo tengo anotado porque luego se me olvida. En julio regresamos al trekking de Santa Cruz en Perú. En noviembre nos vamos a los volcanes de Ecuador, vamos a ver el Chimborazo, el Cotopaxi. Y bueno, y tendremos también algo bien interesante, vamos a regresar igual en noviembre a la Patagonia. Regresamos a Patagonia, Torres del Paine, Cerro Fitzroy. Y aunque no, una expedición que aunque no forma parte de este año, sí está muy cercano, que lo vamos a hacer en enero del próximo año, del 2027, y que va a ser subir a la Aconcagua. Vamos a ir a la cumbre de la Aconcagua, que es la montaña más alta de América. ¿Y por qué lo queremos mencionar desde ahorita? Porque, bueno, sí necesitamos una preparación para llegar a este tipo de cumbre, de expedición, que es verdaderamente algo ya muy fuerte. Sí es para personas que sean avanzadas, y por eso lo quiero anunciar ahorita desde una vez, porque para llegar a ese nivel, pues podemos empezar desde caminatas básicas. A lo largo de todo el año vamos a tener caminatas sencillas, caminatas básicas para principiantes, después para intermedios, y pues bueno, se nos pueden estar incorporando a estas expediciones, sobre todo la que es del próximo año, del 2027. Y bueno, Maram, ¿tú qué opinas con respecto a este proyecto de empezar con el próximo año, con el 2027, y obviamente pues capacitarnos todo este año? Pues la invitación ahora sí que a todos los que quieran o tengan el sueño de ahora sí que incursionar o experimentar una cumbre como el Aconcagua o como las de Ecuador, que inicien. Ahorita tenemos lo que es corriendo el paquete de principiantes. Estamos este fin de semana ejecutando nuestra segunda salida, que es al Mirador de la Coconetla. Es una caminata más o menos como de entre 7 a 8 kilómetros, con un desnivel como de 300 metros. A los 15 días tenemos lo que es la cañada de Nexpayantla, que ahora sí que es en faldas del Popocatépetl, y es una caminata como de 9 kilómetros con un desnivel de también 300. Y por último, en este paquete de principiantes tenemos las cascadas del Iztaccíhuatl, que son aproximadamente también entre 9 y 10 kilómetros. Esa sí tiene un desnivel de 500 metros, pero lo interesante de esto es que llevamos ahora sí que los paquetes de principiantes de manera progresiva, y están pensados para personas que empiezan ahora sí que desde cero. También les comentamos la ropa que deben de llevar, las técnicas de marcha, les damos recomendaciones como checar el clima, porque en un principio cuando uno desconoce, no sabe qué llevar, no sabe qué cosas debe de cuidar, y el clima es algo como muy básico que pues si a uno no se lo recomiendan, pues ni siquiera lo considera, ¿no? Y siempre hacemos mucho énfasis en varios detalles, pero entre esos que chequen el clima, ¿no? Porque a veces van con ropa así tipo playa, como si fueran a ir a la playa, pero pues resulta que se dan cuenta que hace frío, o a veces piensan que va a hacer mucho frío y hace mucho calor, y andan ahí echando toda la mochila y luego ya no les cabe porque llevaban sus chamarrotas, ¿no? Que fue justamente lo que pasó este fin de semana, ¿no? Sí, una de las chicas, Que bueno, en primer lugar Ajá. fueron a Presa del Llano. Ajá, sí. Que es un lugar donde pensábamos que el clima iba a estar maravilloso, Sí. y que al final hubo lluvia, ¿no? Sí. Sí, estuvo lloviznando, y de hecho es un grupo que ya ha salido anteriormente con nosotros, que ya les hemos recomendado páginas, y por lo menos que chequen en Google el clima, ¿no? Y pues varias chicas sí lo hicieron. Esta chica se confió y dijo, no, pues es que yo ya he ido más o menos a esa zona y siempre está cálido, y llegó así como que bien ligera de ropa.
y ella sí nos comentó que si, bueno, le prestamos un impermeable, pero ella sí consideraba que de no haberle ofrecido el impermeable, iba a decidir mejor quedarse en la camioneta porque el frío sí para ella en ese momento estaba fatal. Ya con el impermeable le ayudó a guardar calor y a protegerla de la pequeña llovizna que había, y al final de la caminata pues ya se habían puesto los comerciantes y se compró su suéter de lana, ¿no? Pero sí es importante, y siempre les he dicho, incluso checando el clima, siempre deben de cargar sus 3 capas, porque en la montaña o en los senderos cambia drásticamente el clima. Entonces, más vale ir sobrados a que te falte, ¿no? Porque en dado caso de que no hubiéramos llevado ese impermeable, pues ella se hubiera perdido de esta experiencia. Pero pues siempre estamos cuidando esos detalles, como equipo sí procuramos llevar así cosas extras para prestárselas a nuestros participantes, pero siempre haciéndoles hincapié de que lleven ellos sus propias cosas, ¿no? Porque no podemos ir a una salida pensando en que si van 14 vamos a llevar 14 chamarras para ellos, ¿no? Llevamos algo extra siempre, ¿no? Qué bueno que además se les va mencionando, ¿no? Conforme sí. van saliendo las salidas. Digo, las caminatas para principiantes justamente es para eso, para ir ajustando, que vayan aprendiendo inclusive de cómo acomodar las cosas en la mochila, para que de alguna manera puedan después hacer caminatas de intermedios, que ya son un poco más pesadas, un poco más fuertes, más largas, y que bueno, pues después vendrán las que son de preparación para montañas más altas. En el caso de Iztaccíhuatl, igual nos cambió el clima. Poco antes de llegar a la cima a la que pretendíamos llegar, cambió drásticamente el clima, muchísimo viento, vientos de 70, 80 kilómetros por hora que tiraban a la gente. Por fortuna, como es una caminata de intermedios y entre avanzados, pues la gente ya sabe más o menos qué llevar, van preparados sobre todo con la ropa de abrigo, y eso es lo importante, que eso se ha ido aprendiendo en las caminatas de principiantes. Hay una recomendación que también les hago, porque me dicen, es que en qué momento me quito, me coloco la chamarra, y les digo, es que tu temperatura es algo muy subjetivo. Lo que tú tienes que hacer es tener un cuaderno y usarlo como bitácora y checar qué temperatura va a haber, llevarte tus 3 capas, ir checando cómo ibas vestido en esa caminata y en qué momento te dio calor o te dio más frío, ¿no? Checar si había humedad, si había llovizna, y eso te va a dar un referente para las siguientes salidas. Y si tú completas las 4 de ese paquete y llevas ese monitoreo, posterior dices, pues si hay 24 grados, pues yo sé que tengo calor, ¿no? Pero va a haber pues a lo mejor 24, pero sí va a haber lluvia, ¿no? Entonces, pues ya ahí entran 2 variables y ya sabrás qué llevarte o qué no llevarte, ¿no? Pero ¿cómo lo vas a saber si no tienes mediciones, ¿no? Entonces, pues ahí vamos comentando situaciones para que se vayan conociendo ellos y vayan teniendo un bagaje más rico. Sí, además yo creo que esa experiencia te va a llevar a que tú decidas por ti mismo. Es decir, sí hay recomendaciones, sí hay un catálogo de decir qué ropa llevar, pero no te va a decir exactamente cuándo tienes que ponerte tal cual. Ahorita me vino a la mente una expedición que hicimos, una salida al Pico de Orizaba hace algunos años, donde era un grupo de pura gente que venía de Texas, puro extranjero. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque ellos son mucho de tener el manual, y si el manual dice que a 4.500 metros de altitud hay que ponerse 3 capas, se ponen 3 capas, y que si estás a 4.200 metros tienes que tener 2 capas y quieren poner las 2 capas. Entonces, a pesar de que hay una guía, al final uno decide cómo está. Y bueno, viene eso porque, continuando con la narración, estábamos subiendo hacia el Pico de Orizaba, hacía mucho viento, hacía frío, y de repente una persona me dijo, nunca se me va a olvidar, oye Javier, ¿falta mucho para los 5.200 metros? Yo dije, pues sí, al paso que vamos aproximadamente vamos a estar ahí en 1 hora. ¿Por qué? Híjole, es que tengo mucho frío. Y bueno, ¿por qué no te pones la chamarra que traes? Porque traía su chamarra de pluma en la mochila. Sí. Y dice, pues es que en el manual decía que la tengo que usar a 5.200 metros de altura. Es decir, pues le vas a hacer caso a un manual que te dice que vas a tener que utilizar la chamarra a 5.200 metros de altitud, cuando estamos a 5.000 metros y te vas muriendo de frío. Es decir, yo creo que ahí entra un poco este tema de sentido común, ¿no? Decir, está bien que hay recomendaciones, que hay una guía que me están recomendando qué hacer, pero es muy diferente a como yo me sienta. Es decir,
Si yo voy en el calor y ahí decía que la temperatura en el clima iba a estar a menos 2 grados centígrados, resulta que estoy en una zona de calor donde me voy asando con mi chamarra de pluma, pues te la tienes que quitar, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque tú estás sintiendo eso. Entonces, sí, estamos guiando a la gente de qué llevar, qué ropa no llevar, qué ropa sí llevar, dependiendo del clima como esté. Pero al final de cuentas a algunos les va a funcionar más que a otros. Sí. Y eso pues es lo que la gente va a tener de experiencia y va aprendiendo justo en estas caminatas. Sí, de principiantes. Donde una caminata de principiantes van a aprender todo esto, se van a aprender a conocer también a sí mismos. Porque hay quien dice, en este caso de Iztaccíhuatl, yo les dije, bueno, cada quien se va a subir 2 litros de agua. Y una persona dijo, yo me voy a subir 4 litros de agua. Y güey, es que es demasiado peso. Es que yo tomo muchísima agua. Obviamente no llegó más que una caminata de 2 horas y se cansó por todo el peso que traía atrás. Pero bueno, ya ni tomó el agua, se regresó, el agua se le congeló y al final regresó al campamento con 2 litros de agua. Entonces, ¿para qué estás cargando tanto? Entonces, a mí me dicen, es que yo tomo mucha agua, está bien, pues tú te conoces, yo no. Oye, va a ser mucho frío, bueno, la temperatura es tanto, yo no sé qué tanto seas ¿Qué tanta resistencia tengas tú al frío. Yo te podría decir que a lo mejor yo sin guantes puedo aguantar cierta temperatura. Pero esa temperatura de una persona se va a estar congelando con los dedos. Entonces sí, es muy relativo. Se recomienda, obviamente, llevar todo el equipo, todas las capas que deben ser, el impermeable. Es que es temporada de lluvia, es que es verano. Bueno, pues llévate tu rompevientos o tu impermeable porque no sabemos si va a haber un cambio de clima. Entonces, eso lo va aprendiendo la gente en principiantes. En principiantes. Por eso quería yo mencionar esas expediciones grandes que vamos a tener este año, porque obviamente para que llegues a ese nivel necesitas empezar desde abajo. Y hay quien me va a decir, es que yo nunca he hecho y quiero irme a la Aconcagua, quiero irme a Patagonia contigo. ¿Puedo irme a Patagonia? Pues sí, es un viaje fabuloso, pero necesitamos que empieces a caminar. Sí, y lo que tú decías, o sea, en esas de principiantes es conocer cómo reacciona tu cuerpo y validar pues ahora sí que esas sensaciones que te está dando, porque como tú comentas, el chico de que, ay, es que el manual dice, no, es lo que tu cuerpo te está pidiendo, ¿no? Si es quítate la chamarra, quítatela. Si es tengo frío, pues colócate una capa más o ponte los guantes, ¿no? Porque incluso hay chicos o chicas que estamos caminando y empieza, en este caso, la llovizna y decían, ay, es que no quiero usar los bastones porque se me están congelando las manos. Pero también vas aprendiendo la tolerancia que tienes con el metal frío y tus manos, ¿no? Y te das cuenta que después de un rato, pues sí, tienes frío en las manos, y puede ser incluso así como un poquito incómodo, pero es tolerable, ¿no? Y hay gente que nomás dice, no, es que me está quemando, mejor los guardo, ¿no? Pero se encuentran una pendiente y dicen, pues entonces mejor sí uso mis guantes y saco los bastones y los uso, ¿no? Pero todo eso te lo va dando este tipo de experiencias de principiantes. Y decimos, es una llovizna, pero ya para Aconcagua, pues ahora sí que cambia mucho la jugada. Claro, y bueno, y aquí viene algo interesante que mencionaste, es que me voy a enfermar si no me cubro. Yo creo que eso, retomando algo de nuestra plática en la mañana, que decíamos que la sociedad te va marcando patrones que debes de seguir y que por eso los tienes que hacer y cuando decides romperlos influye mucho en ti. Sí. Gran parte es eso. Siempre te han dicho en la sociedad, en la ciudad, no debes de mojarte porque te va a dar neumonía. O te tienes que bañar después de mojarte. Desde niño te están diciendo eso. Ajá, te programan. Entonces, cuando estás en una caminata de principiantes, tienes esos temores. Oye, y si llueve, entonces me voy a enfermar. Oye, debo de evitar la lluvia. Cuando yo veo que todo mundo se está mojando en la lluvia porque le está cayendo en el bosquecito bien lindo, bien rico, pero se van a enfermar todos. ¿Por qué crees que se van a enfermar? No, es que eso me enseñaron. Bueno, pues es que no funciona así. Si tú vienes preparada, traes un impermeable y aún así llegamos al punto, estás mojada y te cambias de ropa, pues vas a ver que no te vas a enfermar. Entonces estás empezando a romper. Sí, esos paradigmas. Ese paradigmas que te están poniendo desde niño. Y la misma historia. Desde niño te dicen, niño, no te arrastres porque vas a ensuciar el pantalón. Entonces evitan que los niños se sienten en la banqueta, que se caminen por la calle arrastrándose porque es malo, no debes de hacerlo. Y resulta que en las caminatas todo el mundo nos ensuciamos. Sí. Y de repente la gente pues se sientan en el árbol, se sientan en la tierra, se sientan en el pasto. Sí, se acuestan incluso. Se acuestan. ¿Por qué razón? Porque va más algo allá del paradigma, es decir,
estoy cansado. Y estoy cansado es de que no hay sillas, no hay sillones, entonces tengo que hacerlo donde esté. No tengo una cama para acostarme, pero me quiero acostar. Entonces es eso, ¿no? Que te enfrentas a cosas que a lo mejor eran tu miedo de niño o en la ciudad. O incluso también algo que es muy común en las caminatas de principiantes es el tema de ir al baño. En un principio, sobre todo a las chicas, es como que, chin, pues no hay una taza, me tengo que bajar el pantalón, o sea, sí es ahí como que todo un tabú, pero la necesidad te obliga a irte quitando ahí como que esos bloqueos, digo, y ahora hay aditamentos que te ayudan a facilitarlo, pero con el tiempo que los usas dices, bueno, es que es más fácil si nada más voy al baño y no llevo no me acuerdo cómo se llama, que parece como embudo, pero pues requiere cierta higiene, ciertos cuidados, y al final las chavas que empiezan con él pues se dan cuenta que es más fácil hacerlo normal, ¿no? Incluso ya después se les va la pena de que, ay, de seguro alguien me va a ver, ¿no? Es así como que tengo la necesidad, voy, busco un lugar, hago mi hoyito, y pues ya. Sí, porque no en todos los lugares vamos a encontrar un baño. Ajá, exacto. Digo, hay lugares en los que vamos, sobre todo en las caminatas de principiantes, que algunos son parques como tales, donde hay una entrada, donde te registras, y ahí podemos encontrar un baño, ¿no? Muchos lugares como esos, ahí mismo donde acaban de ir a Presa del Llano, ahí hay lugares para el baño que es a la entrada, mismo San Rafael, cuando son caminatas también a la Cascada de los Diamantes, y así algunos lugares que de repente hay baño, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa donde ya no hay baño, no? Empieza a cambiar la situación. O puede ser que sí haya baño, pero pues si tienen la necesidad, pues la tienen. Y hay quienes no tienen, no se pueden aguantar, y tampoco es sano aguantarse, porque claro, también entonces, va a impactar en su rendimiento. ¿No? Las caminatas de principiantes que tenemos es para ir formando a la gente de que vayan realmente conociendo, porque a veces nada más lo ven en el Facebook, lo ven en las redes sociales, la foto, y dicen, qué bonito, quiero ir. Pues sí, pero cuando llegan se enfrentan a estos pequeños detalles que a lo mejor nunca nadie mencionó, que son, pues no son lugares tan cómodos, o que no es la comodidad o el confort al que están acostumbrados, y aquí es donde van encontrando eso. Cuando hablamos de una expedición más grande, tipo Aconcagua, Patagonia, Marruecos, Mongolia, Perú, Bolivia, Chile, que son caminatas muy, muy interesantes, muy, muy bonitas, muy espectaculares los lugares. Nunca mencionamos eso porque a veces consideramos y lo damos por hecho de que todo el mundo ya tiene ese bagaje. Ajá. Pero pues no todos. Sí, ¿no? Entonces sí es importante que empiecen a caminar para que avancen. Tenemos todo un año, porque bueno, Patagonia es en noviembre, Ecuador es en noviembre, Aconcagua es en enero, Perú es en julio. Entonces siempre me preguntan, oye, ¿yo lo puedo hacer? Claro que lo pueden hacer. Cualquier persona lo puede hacer. Contradictorio a eso, no cualquiera lo hace. Y no es de que no pueda cualquiera. Entonces, ¿dónde está esa diferencia de que cualquiera y no cualquiera? En los hábitos. En los hábitos, en la dedicación que tú quieras. Es decir, como persona lo puedes hacer. Decide de ti si lo quieres o no lo quieres hacer. Lo va a hacer el que al final está dispuesto a empezar a caminar, el que está dispuesto a empezar a enseñarse, a aprender a conocer su cuerpo, y que quiera tomar ese, no digo riesgo, pero sí ese estilo de vida. Ese estilo de vida, el no confort. He tenido gente que llega y me dice, muy bonita la montaña, muy padre, muy suave, pero no es para mí. Pero ¿sabes qué? Yo prefiero mi spa. Sí. Y está muy bien. Sí. Perfecto, cada quien somos Pero libres se dio el chance de conocerlo. Pero se dio la oportunidad de haberlo conocido, ¿no? Sí. Ya decidirá, ¿le entro o no le entro? Entonces ya dirá, ¿sabes qué? Si voy a Aconcagua o no voy a Aconcagua, ¿no? Que también tenemos muchos que dicen, ay, no lo vuelvo a hacer, y ya cuando vemos volvieron a pedir otro paquete de principiantes, luego ya saltan a intermedios y ya están checando así como que, híjoles, ¿y cuál va a ser mi primer salida internacional? Y pues bueno, hoy queremos decirles que estamos arrancando con principiantes y con intermedios. Entonces, háganos, los estén interesados, mándenos un WhatsApp 5534 551006 5549 059613 para darles la información de todos nuestros paquetes de principiantes, intermedios, avanzados que tenemos. Y bienvenidos. Nos vemos en la cumbre de la montaña que sea, del lugar que sea. Hasta luego. Hasta luego.